¿Cuántos dan la gloria a nuestro Dios en esta mañana? Si le vas a dar un aplauso a nuestro Dios, dáselo más fuerte, porque Él se merece toda nuestra adoración. Aleluya. Te alabamos, Señor, porque sabemos y confiamos en un Dios que es todo para nosotros y que no hay nada imposible para Él. ¿Cuántos dan la gloria a nuestro Dios por eso? El Señor es fiel, hermanos, el Señor es fiel. Y su misericordia, dice su palabra, que es nueva cada día. Amén. En esta mañana, hermanos, quiero hacerles recordar que siempre el Señor está ahí para nosotros. Amén. Que siempre el Señor va a estar apoyándonos, siempre va a estar atrás de nosotros, cuidándonos, enfrente de nosotros, guiándonos, y al lado de nosotros, acompañándonos. Entonces yo lo que quiero recordarle en esta mañana, hermano, es que a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que el enemigo quiere enseñarle, quiere mostrarle, el Señor todo lo puede. Amén. Y si nosotros estamos del lado del Señor, no hay nada que nos pueda vencer. Amén. Así que una vez más, ¿por qué no le da ofrenda de palmas a nuestro Dios? Aleluya. Los niños pueden quedar despedidos a sus clases. Damos las gracias a nuestro Dios por esos maestros, esos hermanos que han decidido servir al Señor en la escuela dominical. Están preparando a la siguiente generación, hermanos. Y se fue casi la mitad de la iglesia. Pero gloria a Dios por eso. Gracias a Dios. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios fiel en esta mañana? Amén. Doy gracias a Dios por los servidores también, que siempre le ponen una mesita a uno y un vaso con agua, porque se ven cosas muy pequeñas, hermano, pero todas las cosas en el Señor cuentan. Amén. Hermanos, si usted no lo ha notado, nuestros pastores no están aquí con nosotros. Nuestro pastor David y nuestra pastora Julie están en California, están sirviendo, están trabajando en la obra de Dios, solo que en una casa diferente. Amén. Y lo que están haciendo ellos es siempre edificando para el reino, y damos la gloria y honra a Dios por ellos. Les traigo los saludos y los abrazos de ellos hacia ustedes. Amén. Le voy a pedir que abra su Biblia en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo del 1 al 9. Y si se puede poner en pie para reverenciar la palabra de nuestro Dios, su santa palabra. Como nuestros pastores no están aquí en esta mañana, pues tengo el privilegio y el honor de poder compartirles la palabra del Señor a ustedes. Amén. Por eso es que me miran a mí. No crean ahí, ¿y este qué está haciendo aquí? Right. Pero es un privilegio y le doy gloria a Dios por ello. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 9. Si no lo he encontrado, hermano, Reyes está después de Génesis y antes de Apocalipsis. Era un chiste. ¿Cuántos lo tienen ya? Amén. Primer libro de Reyes, 19 del 1 al 9. Su palabra dice: Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle: que los dioses me castiguen sin piedad, si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Elías se asustó, dice su palabra, y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó ahí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Dios bendiga su santa palabra en esta mañana.
Vamos a orar para poner esto en las manos del Señor. Nuestro Dios y Padre Celestial, te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias por tu palabra que acabamos de leer, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú obrando, Señor, a través de tu palabra, a través de este siervo, Señor. Unge mis labios, Señor, para que sea palabra tuya la que salga de ellos, Señor. Te pido que tú, Señor, quites todo lo que esté estorbando en mi ser, que todo lo que esté estorbando en el ser, Señor, de mis hermanos, Señor. Quítalo, Señor, en el nombre de Jesús, para que tú puedas, Señor, plantar esa semilla, Señor, en una tierra fértil, Señor. Te adoramos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. Y gracias a los músicos, porque siempre nos llevan y hacen una labor fantástica al llevarnos a la presencia del Señor. Los bendigo enormemente en el nombre de Jesús. Déjeme contarle, hermano, la historia de alguien que le vamos a llamar el caminante. Caminando por los polvorientos caminos de Israel, ante un sol insoportable, con mucho esfuerzo daba el siguiente paso. Su rostro denotaba complejidad de sensaciones. Su semblante estaba decaído. No puedo más. Me doy por vencido. Nadie me comprende y todos están en contra de mí y nadie está de mi lado. Tengo miedo, decía el caminante. Sus ojos ya no miraban hacia arriba. Ahora su mirada estaba dirigida hacia el suelo. Estaba cansado. Sentía que ya no podía andar más. Sufría con cada gota de sudor que recorría su frente porque se iba deshidratando en aquel desierto voraz. Y deseaba más que la muerte que seguir adelante. ¿Quién iba a decir que ese caminante que atravesaba el desierto mientras huía era ni más ni menos el que hace unos días había obtenido una tremenda victoria? Y ese caminante era el profeta Elías. Quiero llevarlo, hermano, a comprender un poco mejor esta historia, para que usted entienda el contexto en el cual encontramos a Elías en este estado. En resumen, le voy a contar lo que pasó antes. Hay un rey llamado Acab reinando sobre Israel. Israel tuvo un montón de reyes, hermano, y un montón de reyes malvados, ¿verdad? Y Acab no era la excepción. Entonces, ese rey malvado, dice la palabra, que había hecho lo que ofende al Señor. Acab. Dice la palabra que más que todos los reyes que le presidieron, o sea, más que todos los reyes que habían estado atrás de él había hecho aún cosas peores. Imagínense eso. Entonces viene Elías y se levanta y él le profetiza a ese rey que ya no va a llover en los siguientes años hasta que él, el profeta, lo dijera. Entonces durante 3 años, hermano, después de la profecía de Elías, durante 3 años, el hambre azota el reino de Acab con mucha fuerza. Entonces hay hambre, hay sequía, hermano, los cultivos están arruinados, hay mortandad en todo lugar. Yo no sé, yo vengo de un país del tercer mundo y cuando no hay agua, bueno, la mayoría del tiempo no hay agua, entonces hay que levantarse temprano para agarrar un poco de agua. Pero hermano, cuando no hay agua, las cosas son complicadas. Amén. No se puede cocinar, no se puede beber agua, no se puede bañar. Y algunos que optamos por eso. Amén. Pero hermano, en ese momento en todo el reino no había agua, había mortandad en todo el lugar. Entonces luego de esos 3 años Elías vuelve donde Acab, porque el Señor le había dicho a Elías que va a volver a llover, ¿no? Entonces cuando llega ya Acab, hermano, el rey está furioso por todo lo que está sucediendo en su reinado y le dice a Elías: ¿eres tú el que está creando estos problemas a Israel? Confrontándolo, ¿no? Y echándole la culpa. Y Elías le responde: yo no soy. Quien los está creando eres tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. Imagínense el profeta retando al rey, ¿no? Acab, el rey malvado, quiero que entienda esto, se había casado con Jezabel, hermano. Y Jezabel era la hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios. Y los dos, tanto Acab y Jezabel, servían y adoraban a Baal. Y usted sabe que cada vez que nosotros escuchamos ese nombre Baal, no es buena la cosa. Amén. Y Jezabel, hermano, se dedicaba, eso era lo que ella se dedicaba a matar a los profetas de Dios. Eso dice en su palabra.
Entonces, pero a pesar de todo eso, hermano, Elías viene a confrontar al rey, a Acab. Él viene, hermano, obstinado, él viene firme, seguro, con fuerza, y viene a retarlo, porque él ya trae su victoria en sus manos. Amén. Entonces, Elías viene y convoca al pueblo de Israel. Acuérdense que este pueblo está siendo reinado por este rey, y si la cabeza está mal, entonces todo el pueblo está mal también, ¿verdad? El cuerpo está mal, entonces este pueblo estaba también perdido, hermano. Entonces, convoca a todo el pueblo de Israel junto a 400 profetas, 450 profetas de Baal y 450 profetas de la diosa Acera, dice la palabra. Si usted hace el cálculo, son 850 en total, contra uno. Amén. El pueblo de Israel solo está viendo, a ver qué va a pasar, porque así somos a veces. No sé si le ha pasado cuando va en la autopista y hay un accidente. Se hace aquella gran fila, pero no por el accidente, sino que porque toda la gente va pasando así, ¿verdad? Y se queda viendo y saca el celular y todo. Siempre están tratando de ver, ¿no? Entonces, está el pueblo de Israel y están los profetas. Right? Entonces, Elías viene y los reta y les dice de esta manera, me lo voy a parafrasear, les dice: hey, vamos a poner las cosas claras aquí. Un momentito. Cada uno va a probar si su Dios es verdadero o no. Ambos vamos a preparar cada uno su altar a su Dios. Y vamos a poner a los bueyes sobre la leña, pero sin fuego. Amén. Y cada uno va a tener la oportunidad de clamar a su Dios. Y el Dios que responda con fuego, ese va a ser el Dios verdadero. Y eso fue lo que dijo Elías, los retó. Pues sí le pareció bien a los sacerdotes paganos, ¿no? Entonces, la palabra dice que los profetas de Baal y Acera prepararon el altar, cortaron el buey, lo pusieron sobre la leña, pero sin fuego, porque esa era la condición. Y entonces empezaron a clamar todo el día y haciendo todo tipo de rituales. Su palabra dice que se empezaron a cortar y a sangrar, porque esas eran las costumbres que ellos tenían, una cosa tremenda y horrible. Entonces pasaron todo el día ahí, y al final del día el altar que ellos habían edificado para Baal, apagado. Amén. Nunca se encendió. Entonces viene Elías con toda seguridad, sabiendo de que el Señor va a responder, ¿verdad? Y él prepara su altar, corta el buey, lo pone sobre la leña, y para hacer las cosas más interesantes, agarra agua. Dice la palabra que fueron 4 cántaros de agua, y echó el agua sobre el altar, y lo mandó a echar 4 veces. Yo no sé si usted sabe que cuando la cosa está mojada no puede haber fuego. Amén. Entonces, fue algo que Elías venía tan retante que les dijo: y miren que el mío hasta lo mojé, ahora prepárense para lo que va a ocurrir. Amén. Entonces Elías clama y dice esto: respóndeme, Señor, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios, y que estás convirtiéndoles el corazón a ti. En ese momento dice la palabra que cayó fuego y que quemó el holocausto, o sea, el sacrificio, el buey, y quemó la leña y quemó las piedras y el suelo y hasta el agua que había quedado alrededor en una zanja que se había construido. Fue lamida por el fuego. Cuando vieron esto, dice la palabra que todos se postraron y exclamaron: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Entonces Elías mandó a agarrar a los profetas paganos, que eran ¿cuántos? 850, amén. Y dice que los ejecutó. Eso, hermanos, fue lo que pasó antes del pasaje que leímos al principio, donde encontramos a Elías huyendo de las amenazas de Jezabel. Amén. Después de una gran victoria, hermano, él pasa por uno de los momentos más difíciles de su vida. Después de una gran victoria, Elías ni se imaginaba lo que estaba a punto de vivir. Y por eso en esta mañana, hermano, quiero compartirle la palabra de Dios bajo este tema. Tenemos la victoria, ¿y ahora qué? Tenemos la victoria, ¿y ahora qué? Hemos escuchado, hermanos, muchas veces, y aún hemos dicho la frase: Dios nos va a dar la victoria, amén. O somos más que vencedores. ¿Cuántos han dicho eso? Amén. Y lo cree, ¿verdad? Amén. O también cantamos:
Voy a ver la victoria, la batalla es tuya, Señor. Y la estamos cantando aquí durante la alabanza, o cantamos ese canto viejito que dice: victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz, Él pelea en la batalla. Victoria, la victoria mía es. Gloria a Dios. Pero, hermanos, pocas veces nos detenemos a meditar en qué sucede luego de que el Señor nos da una victoria. Vamos a llegar a la tierra de Canaán, sí, amén, y todos así eufóricos y saltando, y ¿verdad? La promesa del Señor es mía, gloria a Dios. Decimos todas esas frases. Pero ¿qué pasa cuando se cumple la promesa del Señor en nuestra vida? ¿Qué sucede, hermano, cuando llegamos a la tierra de Canaán, a nuestra tierra prometida? ¿Y ahora qué? Amén. Eso fue lo que le sucedió a Elías. Después de haber derrotado esos 850 sacerdotes, hermano, él solo, porque dice la palabra que él era el único profeta que había quedado en la tierra porque Jezabel había matado a todos los demás. Él solo, hermano, demostró que el Señor es Dios. Él solo ejecutó, la palabra, la Reina Valera dice, degolló a esos sacerdotes y profetas paganos. Él solo, dice su palabra, hizo todo, que todo el pueblo se postrara y reconociera quién era el verdadero Dios. Yo no sé usted, hermano y hermana, pero yo al ver que el enemigo fue vencido, esos sacerdotes fueron degollados, ejecutados, y que almas fueron traídas al conocimiento del Señor, porque su palabra dice que todos fueron, empezaron a exclamar, para mí eso es una gran victoria. No sé usted, pero para mí eso es una gran victoria. ¿Cuántos lo creen? Entonces él venció a esos profetas paganos e hizo que todo el pueblo reconociera al Señor. Hermano, el pueblo de Israel no era un pueblo pequeño. Como decimos en Honduras, no eran 5 pelones. Hermano, no eran 10, no eran 15, no eran 1000, no eran 25,000. Hermano, era una multitud de gente que no se podía contar, porque esa había sido la promesa que el Señor le había hecho a Abraham. El Señor le dijo: multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. Esa era una promesa. Entonces estamos viendo a un pueblo que no se podía contar. Imagínense a toda esa gente, hermano, incontable, postrada y reconociendo que Dios es el Señor. Elías hizo que todo esto fuera posible. Eso es una enorme victoria, hermanos. Entonces Elías ante el rey Acab, recuerde esos nombres, el rey Acab, vemos a un Elías fuerte, hermanos, a un Elías decidido, a un Elías valiente, a un Elías impetuoso, audaz, activo, hermanos. Él estaba seguro, él se sentía intrépido, él tenía ánimos, estaba esforzado y con todo el poder del Señor. Amén. Pero luego, hermanos, en los versículos del 3 al 5, vemos lo opuesto de ese Elías. Lo opuesto es Elías que acababa de derrotar a esos paganos. De ser un Elías vencedor, hermanos, vemos ahora a un Elías vencido. Y lo leo una vez más, del 3 al 5. Dice su palabra: Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. El Elías que estamos viendo aquí, hermanos, ya no es un Elías valiente, ya no es fuerte. Al contrario, ante Jezabel vemos a un Elías débil, a un Elías frágil, a un Elías decaído, a un Elías apagado, a un Elías desfallecido, a un Elías cobarde, totalmente diferente, tan solo unos momentos después de haber tenido una gran victoria. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esa era la pregunta que yo me hacía al estudiar esto, lo que le preguntaba al Señor: ¿qué pasó? ¿Qué hizo Elías para que la vida se le fuera extraída de su ser y llegara hasta el punto de ya no querer vivir más? ¿Qué fue lo que hizo Elías que fue tan grave, hermanos,
hasta el punto de casi rendirse ante la muerte. ¿Qué hizo él para que el temor entrara en su vida? ¿Qué hizo él para que el desmayo entrara en su vida? Porque su palabra dice que se quería morir. Y muchas veces nosotros pasamos por eso, donde nos queremos morir. Pero le voy a decir lo que hizo Elías para merecer eso. Nada. Hermanos, Elías no hizo nada malo. Elías no se apartó del Señor. Elías no dejó de creer. Elías no dejó de orar. Elías no dejó de ayunar, hermanos, no dejó de tener poder. Lo único que hizo Elías fue vencer al enemigo, tener una victoria. Y esto me lleva a lo que quiero que nosotros entendamos en esta mañana. Lo va a ver en la pantalla. También hay pruebas después de la victoria. También hay pruebas después de la victoria. Hermanos, nosotros hemos escuchado que después de la tempestad viene la calma, ¿sí o no? Que después de la prueba viene la victoria, ¿sí o no? Pero también existen momentos, hermanos, donde las pruebas están al otro lado y nosotros como pueblo del Señor tenemos que estar preparados para tales pruebas. Son esas pruebas, hermano, que están saltando el cerco, que están saltando la barda, que están cruzando el río Jordán. Existen pruebas. En cada victoria que el Señor nos lleva, hermanos, es una oportunidad para que nosotros crezcamos tanto en número, para que nosotros crezcamos logísticamente, hermano, como hemos visto en nuestra iglesia, para que nosotros crezcamos en intelecto y en conocimiento, gloria a Dios, pero también, hermanos, y mucho más importante que todo lo demás, que todo lo anterior, es para que nosotros crezcamos espiritualmente en nuestra relación con Dios. Porque nuestra lucha, hermano, no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Usted puede tener un templo bien bonito, usted puede tener un templo fortalecido, hermoso, limpio, pero si usted no está preparado espiritualmente, eso no va a detener al enemigo, por muy grande que sea el edificio en sí. Amén. Después de una victoria entramos a otro nivel, hermano, a otro terreno espiritual en el cual nosotros vamos a ser probados. Elías estaba a cierto nivel espiritual antes de esa victoria. Y en ese nivel, hermano, o ese terreno, como usted lo quiera ver, el que reinaba ahí era Acab. Y si usted lo lee, vamos a imaginar que el reinado de Acab está en este lugar, ¿no? Entonces, si usted lo lee, dice la palabra que Elías interactuó con Acab, que intercambió palabras con Acab. Y sin miedo, hermano, y con seguridad vino ante él y lo venció. Venció a sus sacerdotes y lo avergonzó. Porque imagínense esa vergüenza de estar saltando, haciendo rituales y todo eso, creyendo de que va a descender fuego al altar que ellos edificaron y no surgió nada. Es vergonzoso. Amén. Entonces en ese reinado, Acab no puede hacer nada, no tuvo ningún poder, ninguna influencia sobre Elías. Y hubo una victoria. Y al haber esa victoria, Elías pasó inmediatamente al siguiente nivel espiritual, a este lado. Pero aquí ya no reinaba Acab, aquí ya reinaba Jezabel. Y usted lo puede leer en los versículos del 1 al 2, donde Acab viene, donde Jezabel, está el rey acá, está el rey Acab acá, y viene donde Jezabel aquí y le dice: Jezabel, Elías acaba de matar a todos nuestros sacerdotes paganos a filo de espada. Y entonces dice la palabra que Jezabel se enfureció tanto que le mandó una amenaza a Elías. Le mandó una amenaza. Entonces Elías pasó inmediatamente al siguiente nivel espiritual. En esta travesía, hermanos, en esta travesía cristiana en la cual estamos usted y yo, esto es así. Quiero que entienda eso en esta mañana. Primero, hermano, vamos a enfrentar la prueba de Acab en este lugar. Y el Señor nos va a dar la victoria, porque el Señor nos dice que somos más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Pero luego, no nos quedamos aquí. Vamos a entrar a la prueba de Jezabel. Amén. Y Jezabel, hermano, en este contexto
es aún más poderosa que Acab. Es tan poderosa, hermanos, que al punto que con una sola amenaza, ella quiebra emocionalmente a Elías, porque ahora él está en su territorio. Amén. Y en ese territorio la prueba es más dura para Elías. Eso es lo que el enemigo va a hacer en nuestra vida, hermano. Después de una victoria, eso es lo que el enemigo va a tratar de hacer. El enemigo, hermanos, va a empezar a mandar amenazas sobre tu vida, va a empezar a mandar amenazas sobre tu esposa, sobre tus hijos, sobre tus familiares. Y yo creo que tengo algunos testigos que han pasado por eso, amén. Y esas amenazas, hermano, pueden tener tantas formas, pueden tener formas como por ejemplo una amenaza de muerte, hermanos, una enfermedad terminal, hermano, una relación rota, un matrimonio roto, una familia desintegrada, hermanos, una recaída a una adicción, una amenaza de pobreza, una amenaza de soledad, me voy a quedar solo, ¿qué va a pasar? Incertidumbre, o hermanos, una amenaza, un distanciamiento de las cosas de Dios, una caída espiritual o peor aún, un coma espiritual. Y todo esto, hermanos, el enemigo lo va a hacer para infundirnos temor, para que huyamos, para que huyas, para que yo huya, para que la idea, hermanos, de estar en peligro comience a trabajar en tu mente y empiece a debilitar tu fe. Esa idea empieza a formarse aquí, ¿no? Pero solo es una idea. Y eso empieza a formarse para que haya angustia, para que haya ansiedad, ¿qué va a pasar? Para que haya rencor, ya no le voy a hablar porque no me habló. Para que haya enemistad, no me cae mal. Para que haya ingratitud, no voy a levantar mis manos porque no siento ser agradecido con las cosas del Señor. Amén. Para que de tu corazón ya no emane vida, sino que emane muerte. Eso es, hermano, lo que el enemigo quiere intentar lograr. Pero ahora, porque ahora, hermanos, eres una amenaza para él. Porque, hermanos, después de la victoria, entras al territorio de Jezabel y eres una amenaza para su reinado. Pero lo bonito de esto es que ella no te puede tocar. Te va a amenazar, sí, y va a empezar a jugar con tu mente y tus sentimientos, amén. Pero no te va a poder tocar, porque mi palabra dice que Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y eso es lo bonito de todo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y el Salmo sigue, damos la gloria a nuestro Dios. El Salmo sigue diciendo: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esto quiere decir que Él ya ha preparado todo, ¿verdad? Que la batalla ya está ganada. Amén. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Hermanos, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Aunque las circunstancias estén en mi contra, no temeré mal alguno. Aunque el pronóstico esté en mi contra, no temeré mal alguno. Aunque Jezabel intente venir contra mí o mi familia, ella no prosperará. Una vez más, porque su palabra dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, aunque 850 sacerdotes acampen contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Esa es la promesa que nosotros tenemos en la palabra del Señor. Amén. Aunque Jezabel, hermanos, intente venir en contra de esta iglesia, no podrá hacer ningún mal, porque esta iglesia, hermanos, está edificada sobre la roca que es Cristo. Dice su palabra que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Hermanos, pero por un momento pareciera que Jezabel tiene el éxito sobre la vida de Elías. Le manda un mensaje de advertencia y le dice: voy a ir a matarte. Y Jezabel, hermanos, entra al lugar donde sabe que puede hacer más daño. Jezabel entra a la mente de Elías. Solo le mandó un mensaje. Y si lo ponemos en nuestro contexto ahora,
Yo creo que más de alguno puede decir que cuando le cae un mensajito, eso le cambia el estado de ánimo. Viene todo gozoso a la iglesia del Señor y le cae un mensajito. Tu mamá está grave. ¿Qué sucede ahí? Eso fue todo, solo un mensaje. Jezabel entra en la mente de Elías. Hermano, el enemigo es muy astuto y sabe muy bien que es en nuestra mente donde él puede empezar a causar daño. Por eso Pablo, hermano, es bien enfático hacia los romanos. En Romanos 1:28 dice: además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él, mismo Dios, a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Tanto el Señor sabe que todo comienza aquí en la mente, el enemigo también sabe que todo comienza en la mente, porque el enemigo sabe mejor que nosotros la palabra de Dios. Romanos 12:2 dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Por eso Jesucristo dijo que el primer y más importante de los mandamientos en Mateo 22:37 es: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, porque en la mente es donde empieza todo. Nuestro pastor nos predicó hace un tiempo atrás bajo el tema: todo comienza con un pensamiento. Y eso es muy cierto, hermanos. De un pensamiento surgen las grandes ideas, han surgido los grandes avances que han sido de beneficio para la humanidad. Alguien lo pensó primero. La computadora, la tecnología y todo eso, alguien lo pensó primero. Incluso este vaso que se ve tan sencillo, pero a alguien se le ocurrió crear algo que pueda tener el agua aquí adentro, ¿verdad? Ese es un avance. Pero también de un pensamiento vienen las guerras que destruyen a nuestro mundo hoy en día. Alguien también lo pensó. De un pensamiento, hermanos, también vienen palabras de bendición, pero también de un pensamiento pueden venir palabras de maldición. De un pensamiento provienen las buenas emociones que te inspiran, que te hacen sentir imparable. Yo no sé si usted se ha levantado a veces, pero usted se cree Superman un día, ¿no? Y no hay nada que lo pueda parar, y viene y le dicen en su trabajo: pues le vamos a dar esta tarea que es bien difícil, pues démosle. Nada me puede parar, ¿sí? Pero también de un pensamiento vienen esas emociones que carcomen nuestro ser de adentro hacia afuera, que corroen nuestra alma, que corrompen nuestro corazón, y todo comienza aquí en la mente. Elías, hermanos, al obtener esa gran victoria, fue ascendido al siguiente nivel espiritual, donde habían principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad aún más fuertes de las que había en el reino de Acab. Pero Elías no estaba preparado, no se imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir. Y dos emociones negativas se apoderaron de Elías, y una fue el temor y la otra fue el desánimo. Hermanos, son emociones muy fuertes y muy destructoras. Cuando tú tienes temor, tú te paralizas, tú no te puedes mover, te sientes aprisionado, encadenado, no puedes avanzar. Y cuando tienes el desánimo, pierdes el deseo de vivir. Son dos emociones muy, muy feas. Estos, hermanos, fueron los frutos de la cautividad que Jezabel había causado en la mente de Elías. Jezabel había cautivado de una manera mala la mente de Elías. ¿Qué nos dice esto, iglesia? Esto nos dice que entre más victorias, hermanos, más victorias disfrutemos, más preparados tenemos que estar. Amén. Lucas 14:48 dice: porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y no solo estaba hablando de bendiciones y de responsabilidades, también está hablando de victorias. Esta mañana, hermanos, yo vengo a decirle a alguien: prepárate. ¿Cómo? Me puede preguntar. Pues orando más, ayunando más, escudriñando más de su palabra, buscando más de su rostro, buscando más de su presencia, para que cuando sea el momento de ser llamados al siguiente nivel espiritual donde reina Jezabel, nosotros estemos listos.
Pero ¿por qué estoy yo hablando de esto en esta mañana? Porque he visto, hermanos, cómo nuestra iglesia ha sido llevada de victoria en victoria por el Señor en estos últimos años. Amén. Y damos gracias a Dios por eso y nos gozamos por eso. El Señor nos ha traído de victoria en victoria. Pero también a veces se nos olvida el peso de la magnitud, el peso del compromiso y el peso de la responsabilidad que viene con celebrar una victoria. El subir a otro nivel espiritual, hermanos, no es algo ligero, sino que es algo que merece nuestra seriedad. Y el Señor, hermanos, gracias a Dios, ha llevado a nuestra iglesia a muchas victorias en el pasado. ¿Cuántos dicen amén? Y en el pasado año, hermanos, o sea, déjenme recordarle algunas cuantas, porque el Señor siempre quiere lo mejor para nosotros, su anhelo siempre es darnos más, amén. Entonces, una de ellas fue: el Señor permitió que esta iglesia abriera un campus en inglés. Esa es una victoria ahí. El Señor permitió que hiciéramos 2 servicios en español porque la gente ya no cabía. Esa es otra victoria. Hermanos, aquí han habido gente que ha sido liberada dentro de esta casa. Esa es otra victoria. Han habido decenas de personas que se han bautizado en el nombre de Jesús. Esa es otra victoria. Y la más reciente es que cumplimos 10 años de ver la mano de Dios en esta iglesia. Esa es otra victoria. Amén. Todas estas han sido grandes victorias y damos la gloria a Dios por eso. Pero tenemos la victoria. ¿Y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer cuando estemos al otro lado de la victoria? ¿Estaremos preparados o no? Cuando entremos al territorio de Jezabel, ¿dejaremos que ella aprisione nuestra mente? ¿O dejaremos que el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos gobierne? ¿Dejaremos, hermanos, que de nuestra mente brote el temor y el desánimo como le pasó a Elías? ¿O dejaremos, hermanos, que el Espíritu Santo dé fruto de amor, de gozo, de paz, de paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza y mansedumbre? Hermano, y esto no es para asustar a nadie, no me malentienda, ni para que usted vaya a decir: no, hombre, si la cosa es así de difícil, entonces mejor no me comprometo en nada. Mejor me quedo tranquilo donde estoy y no me meto de lleno en las cosas del Señor y me quedo aquí sentado cuando llamen al altar. Cuidado, cuidado, hermano. Que le voy a decir eso: cuando las aguas se estancan, su color cambia, su olor y sabor cambian y dejan de ser aguas propicias para la vida. Por eso el Señor nos manda y nos dice que de nuestro interior van a correr ríos de agua viva, porque tiene que haber movimiento. Somos como unos ríos, pero si nosotros nos estancamos, entonces ya no somos propicios para la vida. Amén. Yo prefiero, hermanos, entrar por la puerta estrecha, quiere decir lo que parece difícil, sabiendo que Dios está de mi lado. Y si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Amén. Prefiero eso, hermanos, a entrar por la puerta ancha, o sea, lo fácil, o sea, lo cómodo, pero sin el respaldo de Dios. En esta mañana, hermanos, si tú estás pasando por una cautividad mental como Elías, quiero decirte que hay esperanza. Hay una salida para ti. Y si tú no estás experimentando una cautividad mental, si tú ahorita sientes de que el diablo puede venir y así como dice la palabra que vamos a pisar escorpiones y serpientes, tú le puedes hacer así al diablo, qué bueno, gloria a Dios. Pero prepárate, porque va a venir. La historia de Elías, hermanos, no termina aquí, así como tu historia tampoco. Luego de que el temor y el desánimo se apoderaran de la vida de Elías, cuando Elías estuvo a punto de morir, hermanos, él estaba al borde de la muerte y tragando polvo en aquel desierto. El Señor hace que Elías haga 3 cosas claves para poder salir de ese estado de cautividad mental y emocional. Y en los versículos del 5 en adelante, se lo voy a leer rapidito, si lo puede poner en la pantalla, del versículo 5 en adelante. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Dice su palabra: luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a
acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo: levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó y comió y bebió, y una vez fortalecido por aquella comida, dice su palabra, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. La primera cosa que el Señor le mandó a hacer a Elías es: levántate. En esta mañana lo primero que el Señor nos está diciendo es que tomemos acción. Amén. Que convirtamos nuestras palabras, hermanos, en hechos. Nuestras promesas al Señor, tanto que le hemos prometido al Señor, en promesas cumplidas. Si yo le dije al Señor: voy a orar más, entonces ya no más palabra y más acción. Si yo le dije al Señor: voy a ayunar más y voy a estudiar más de tu palabra, voy a dejar mis vicios, ya no voy a emborracharme, ya no voy a chismear, ya no voy a mentir, ya no voy a insultar, ya no voy a vivir con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia, entonces ya no más palabra y más acción. El Señor lo primero que quiere es que accionemos. Amén. Si no hay acción, hermanos, de nuestra parte, Él no puede hacer nada. Él no puede abrir las ventanas de los cielos, hermanos. Él no puede derramar de su espíritu. Él no puede realizar milagros si no hay acción. Su palabra dice: acercaos a mí, Él se acercará a vosotros. Tú tienes que dar el primer paso. Cuando el pastor, hermanos, diga: pasa al frente, el altar está abierto, tú tienes que ser el primero que tiene que estar aquí, levantando tus manos y rindiéndote al Señor. Nadie te tiene que rogar que salgas de tu silla para venir aquí al frente al Señor. No es un sentimiento, es por obediencia. Levántate. Nadie tiene que venir a rogarte y decirte: tienes que venir aquí delante de ti y decirle al Señor que te necesito, que te cambie, que te renueve. Aquí estoy, úsame. No, tiene que salir de ti, aunque no lo sientas. El Señor no es de sentimientos. La primera vez que el Señor le dice a Elías: levántate, Elías no se levantó. Si usted lee ese versículo, el Señor viene y le dice: levántate. Y Elías abrió los ojos, miró a los lados y vio que había un panecillo y se lo comió y bebió y se volvió a dormir. Entonces hay una diferencia entre despertarse y levantarse. Amén. Entonces, como se volvió a dormir, el Señor no pudo hacer nada. Lo único que pudo hacer es volverlo a despertar y decirle: levántate y come, porque te espera un largo viaje. Iglesia Vida, el Señor en esta mañana te está diciendo: levántate después de ver una gran victoria de 10 años. Levántate, porque todavía nos espera un largo viaje. Hoy es el primer domingo, hermanos, si usted se pone a pensar, el primer domingo de la segunda década de nuestra iglesia. Amén. Levántate, trabaja en el Señor, prepara la siguiente generación que nos guiará las siguientes décadas, edifica y construye. Levántate. Ya pasamos 10 años y gloria a Dios por eso, pero seguimos caminando para enfrente. Levántate. La segunda cosa que el Señor le dijo a Elías, le dijo: come. Se lo voy a leer. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua, y comió y bebió y se volvió a dormir. Esa fue la primera vez. El ángel del Señor entonces regresó y tocándolo le dijo: levántate y come, porque te espera un largo viaje. Entonces esta vez Elías se levantó, comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida que el Señor le trajo, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Iglesia Vida, come. Y no estoy hablando, hermanos, de ir a comernos unos tacos o unas enchiladas o unas baleadas, que eso es la gloria, después del servicio, hermanos. O sea, sí lo vamos a hacer, gloria a Dios, pero no estoy hablando de ese alimento, sino que te estoy diciendo que te alimentes con lo que el Señor te da. Bien, el Señor le trajo sus panecillos, el Señor le trajo esa agua a Elías. Aliméntate con lo que el Señor te da, aliméntate de su palabra. Nútrete de su sabiduría. 1 Pedro 2:2 dice: deseen con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación. 1 Timoteo 4:6 dice: nutridos con la palabra de la fe. Mateo 4:4 escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, en esta mañana sáciate
de su palabra, porque es alimento que no perece. ¿Por qué? Porque su palabra dice que permanece para siempre. Es intachable, hermanos, da entendimiento, su palabra da sabiduría, juzga los pensamientos y las intenciones de su corazón. Es viva y eficaz como espada de dos filos, dice, penetra hasta lo profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, hermano. Con razón, hermano, cuando Elías comió de este alimento, dice su palabra que se fortaleció tanto que viajó por 40 días y 40 noches. Porque esa fuerza solo la puedes encontrar en la palabra de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios es lo que te va a hacer permanecer de pie ante el desierto. No importa cuánto tiempo pases por calamidad, hermano, o qué tan largo sea tu desierto. Si tú te alimentas de este pan sagrado que es las escrituras, tus fuerzas van a ser renovadas. Levantarás vuelo como las águilas, dice su palabra, correrás y no te cansarás, caminarás 40 días y 40 noches sobre ese desierto y no te vas a fatigar. Gloria a Dios. Si tan solo te alimentas de la palabra del Señor. Amén. Esa es la segunda cosa. La primera es, levántate. Todos digan, levántate. La segunda, come. Come. Y la tercera, mora en la presencia de Dios. En el versículo 8 dice, Elías se levantó y comió y bebió, y una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. En las escrituras, hermanos, la palabra Horeb es otro nombre para el monte Sinaí. Hermanos, es el lugar donde el Señor bajaba como una gran nube para hablar con Moisés. Si usted recuerda esa historia, para instruirlo, para mostrarle los planes que él tenía para su pueblo. Ahí le dio los 10 mandamientos. Ahí el Señor le dio los planes para construir el tabernáculo. Todo eso ocurrió en ese monte, en el Horeb. Horeb, hermanos, entonces representa la presencia de Dios. Horeb es el lugar santísimo, es donde nosotros tenemos que quitarnos las sandalias de nuestra humanidad y nuestro pecado para poder ser dignos de entrar. Es en ese lugar, hermanos, donde Cristo, nuestra peña de Horeb, está haciendo brotar agua viva a nuestras vidas el día de hoy. Horeb representa, hermanos, el abrigo del Altísimo, la sombra del Omnipotente, nuestra esperanza, nuestro castillo, nuestro refugio. Iglesia Vida anhela morar en la presencia de Dios. Hermanos, que nuestra oración al Señor en esta mañana sea: una cosa he demandado de ti y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura y tu santidad. Si los músicos pueden pasar. Gracias, Señor. Iglesia Vida, celebramos ya 10 años. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. Pero esto no acaba aquí. Después de una gran victoria, hermanos, vienen ataques. Y no es tiempo de desfallecer ni de bajar la guardia. Es tiempo, hermanos, de levantarnos y tomar acción. Levántate. Es tiempo de saciarnos de la palabra del Señor. Come. Es tiempo de morar en la presencia del Señor. Ve hacia el monte de Horeb. Para que cuando sea el momento, hermanos, de enfrentar a Jezabel, tengamos la espada del Señor en nuestra boca, que podamos usar esa arma en contra de las acechanzas del enemigo, así como un día Jesús lo hizo en el desierto. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, ¿qué fue lo que hizo? Él no salió con una espada o a pegarle al diablo, no, él usó la misma palabra. Pero para usar esa arma tenemos que estar llenos de esa palabra. Amén. Que habitemos en el monte del Señor, así como Jesús lo hizo, para recobrar y llenarse de fuerzas. Estemos preparados, hermanos, y listos, que no nos encuentren durmiendo ni bajando la guardia. Puestos en pie. El Señor en esta mañana lo que quiere decir, hermanos, es que aún tiene más planes. Este no es el fin. Este solamente es el comienzo.
Hermano, los planes del Señor nunca habían sido muerte para Elías. Hermano, si él hubiese llevado a cabo lo que le dictaba su tristeza, su depresión en ese momento tan bajo, no hubiese seguido el plan del Señor. Si Elías en ese momento hubiera dicho, me voy a quitar la vida, no hubiera cumplido el plan del Señor. ¿Cuál plan? El plan de no morir, sino irse arrebatado. Y si usted lee su Biblia, dice que Elías no conoció muerte. Amén. El plan, hermano, de estar presente junto a Cristo en su transfiguración. Imagínese, hermano, si él se hubiese quitado la vida en ese momento, después de sentirse agobiado por la amenaza de Jezabel, la palabra dice que solo 2 personas aparecieron en la transfiguración de Cristo: Moisés y Elías, transfigurados junto a él. En esta mañana, hermanos, el altar está abierto para todos los que están pasando por temor o están pasando por un desmayo. Y si no lo estás pasando, pues también ven, porque el enemigo va a venir en contra de ti. Tienes que estar preparado. Simplemente sientes que ya no puedes, dar un paso más en ese desierto, ante la prueba, ante la amenaza. Sientes que tus fuerzas se han ido. Esta palabra es para ti y para mí. Si quieres ser libres de toda cadena del enemigo, para ser libres de toda cautividad mental, lo primero que tenemos que hacer es tomar acción. Quedándonos en nuestra silla, eso no es tomar acción. Pensar, eso no es tomar acción. Hay que dar un paso y después dar otro paso. Amén. Hermanos, el plan para usted y para mí es irnos sin ver muerte. Es irnos arrebatados y estar juntamente transfigurados con Cristo en la morada celestial. Entonces lo que vamos a hacer en esta mañana es que vamos a tomar acción el día de hoy. Porque hoy, hermano, comienza una nueva década. Ya pasaron 10 años, pero hoy comienza una nueva historia para nuestra iglesia. Ya celebramos 10 años, pero ahora hay que encaminarnos hacia adelante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, para la gloria y honra de Él. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a decirle a ese temor y a ese desánimo que ya no tiene potestad sobre nuestra vida. Le vamos a decir a Jezabel, hermanos, con toda la autoridad del Señor, que ya no tiene autoridad sobre nuestra mente. Ahora quien gobierna nuestra mente y corazón es Cristo Jesús. Vamos a rendirnos a nuestro Dios para que Él tome el control de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra iglesia. Así que yo le voy a pedir que pase al frente. Levántate, toma acción. El Señor no puede hacer nada si tú no te levantas. El Señor no puede hacer nada si tú no quieres. No caigamos en el mismo error, hermanos, del pueblo de Israel. Dice su palabra en el libro de Jueces que el pueblo de Israel volvió a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y en el siguiente capítulo el pueblo volvió a hacer lo malo ante los ojos del Señor. ¿Sabe por qué? Porque ellos dependían de una persona. Siempre había un profeta, siempre había un caudillo que oraba por ellos, y el Señor los libraba a través de ese caudillo. Pero una vez que ese caudillo, ese profeta moría, el pueblo, dice su palabra, volvía a hacer lo malo delante del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que la responsabilidad de tu salvación cae sobre ti. Yo no te voy a salvar. Los cantantes aquí, los músicos no te van a salvar. El hermano que está a tu lado no te va a salvar. El pastor no te va a salvar. Es Jesús quien te va a salvar. Pero tú tienes que dar el primer paso. Es tu responsabilidad. Así que todo mundo con su mano arriba, en señal de rendición al Señor en esta mañana. Y lo que vamos a hacer es que usted va a repetir conmigo esta oración, y luego usted va a seguir adorando y le va a seguir diciendo al Señor lo que salga de lo profundo de su corazón. Pero quiero que hagamos esto con fe, hermanos, con acción,
con autoridad. Y le vamos a decir esto, repita después de mí: Padre, en el nombre de Jesús, en este momento yo me rindo a ti y vengo confiado en que tú me puedes liberar, porque tu palabra dice que si tú nos liberas, seremos verdaderamente libres. Rendimos, Señor, nuestro temor y nuestro desánimo, y rendimos nuestra mente para que tú la gobiernes. Desde ahora, Señor, declaramos que tú eres más grande que todas las pruebas, que todos mis problemas, y que solo en ti yo puedo ser libre. Revélate en mi vida, revélate en mi mente, revélate en mi familia, Señor. Revélate en mi trabajo, en todo lo que hago. Señor, que seas tú guiando mis pasos y cumpliendo tus planes sobre mi vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de